está. Muy bien, lo que vamos a ver ahora son expresiones algebraicas y específicamente se van a llamar polinomios, ¿sí? Una expresión algebraica es aquella que relaciona variables, ¿sí? Las variables son las X, pueden ser también otro tipo de letra, por ejemplo la I, T, M, en fin. Pero bueno, la que estamos más habituados y lo que más usamos es la X, ¿verdad? Y constantes, ¿qué significan números? ¿Sí? Todas ellas relacionadas con la operación de suma y resta, ¿sí? Es decir, que van a haber términos ahí que van a estar diferenciados por la suma y la resta, ¿sí? Bien, podemos encontrar acá algunos ejemplos, ven, 5y por x más 4x al cuadrado. También estas variables pueden presentar un exponente, ¿sí? Hay algo que pueden tener una potencia, ¿está? Acá tenemos otro ejemplo, 1/3 x menos 8y, ¿sí? Acá están las variables x, y, ¿está bien? Bien, lo que vamos a ver en específico polinomios, vamos a trabajar solamente con una variable. En este caso vamos a trabajar siempre con la x, ¿está? Bien, vamos a ver ahora qué significa monomios, ¿sí? Mono viene de la palabra uno, ¿sí? Y entonces lo que significa la palabra es un solo término, ¿sí? En matemática, en este caso monomio, es un solo término. Y puede estar compuesto por lo siguiente. El coeficiente, que son los números irracionales que acompañan a la variable. Por ejemplo, en este caso, este término va a ser 1/3, ¿sí? La variable, que vamos a trabajar en este caso, como le dije recién, la x, y el grado, que va a ser el exponente de la x, ¿sí? Que esto es muy importante, el exponente que deba tener la x o lo que tiene, siempre tienen que ser números naturales. ¿Qué digo? ¿Qué son los números naturales? Los números positivos. 1, 2, 3, 4, 5, ¿sí? En fin. Son todos números positivos, no puede haber números negativos, no puede haber fracción, no puede haber números con coma, ¿sí? Entonces eso es importante de la definición de monomios, ¿sí? Entonces acá tenemos un ejemplo. Tengo 5x y un exponente 3. Entonces, bueno, y adelante tiene un más, ese es el signo. El 5 es el coeficiente, que es el número que acompaña a la variable, ¿sí? En este caso es el 5. El grado, que es el exponente que está elevado a la x, en este caso es 3, ¿sí? Y la variable que dijimos que vamos a trabajar con la x, ¿sí? Ahí tenemos un monomio, ¿está? Estamos presentando el tema y por ahora son definiciones, no hay que por ahora resolver nada, ¿está? Acá tengo otro ejemplo, menos 6x al cuadrado. El menos obviamente va a ser el signo, el 6 va a ser el coeficiente, es el número que está acompañando a la variable, la x, que es la variable, y el 2, que es el exponente que está elevado a la x, es el grado, ¿sí? Ahí tenemos ejemplos de monomios. Bien, ahora vamos a ver específicamente qué significa polinomios, ¿sí? Si ya sabemos lo que es monomios, es fácil saber qué es polinomios. Polinomio es una expresión algebraica donde consta por una suma de monomios, o sea que puede haber más de un término, ¿sí? Y consta de coeficientes, como vimos recién, con la variable, que es la x, y el exponente, que son los números naturales que están elevados a la x, ¿sí? Entonces, estos polinomios vamos a escribirlo de esta manera adelante. Lo vamos a escribir, por ejemplo, como p de x, p en función de x, que es la variable,
puede ser también Q de X, R de X, ¿sí? Entonces cada vez que adelante tengamos estos nombrecitos significa que estamos presencia de un polinomio, ¿sí? Bueno, y acá vamos a tener algunos ejemplos. P de X, en este caso 10X a la quinta, más 20X a la cuarta, menos 2X al cubo, más 4X al cuadrado, menos 3X menos 9. Ven que es una serie de términos, ya no es uno, son varios, que pueden estar acompañados no solamente con la suma, sino también con la resta, ¿sí? En el caso del Q de X, ahí tenemos tres términos, ¿sí? Lo dividimos con la suma y la resta. Y en el R de X también tenemos tres términos, ¿sí? Puede ser entonces un polinomio más de un término. Igualmente los que son un término también se los llama como polinomios. Está dentro de la clasificación, ¿sí? Bien, vamos a aclarar algunas cuestiones de estas expresiones que se llaman polinomio. ¿A qué le vamos a llamar grado? El grado se va a llamar al exponente mayor de la x, ¿sí? Por ejemplo, acá en P de x, en el ejemplo de acá arriba, el exponente mayor, fíjense que tenemos acá el 9 no tiene ni un exponente, acá la x no tiene un exponente, pero se sobreentiende que es 1. Tenemos 2, 3, 4, 5. ¿Cuál es el mayor? Es el 5, con exponente 5. Entonces yo digo que el grado de este polinomio es 5, ¿sí? ¿Cuál es el coeficiente principal? El coeficiente dijimos que son todos los números que acompañan a la x, pero el principal es el que pertenece al de mayor exponente, es decir, el del grado. ¿Ven? Por ejemplo, acá decimos en el P de x, decimos que el grado es 5 y ¿cuál es el número que está acompañando a esta variable? El 10. O sea que el coeficiente principal en este caso va a ser 10. ¿Sí? Y el último concepto, el término independiente, corresponde al término que no tiene la x. En ese caso no es que, sí, no tiene la x y se sobreentiende que en realidad la x estaría como un grado 0, ¿sí? Pero bueno, ese es el número que no tiene la x y puede ser positivo o negativo. En este caso de P de x, el número que está sumando o restando sin la x es el menos 9, ¿sí? Así que ese va a ser el término independiente, ¿está? Bueno, y acá tenemos un ejemplo, ¿ven? Acá tenemos un ejemplo de polinomio. Este es de grado 3, ya que es el mayor de todos los exponentes que tiene la x. Hay 3, 2, 1 y el mayor es el de 3, entonces decimos que el grado es 3. El coeficiente principal es, miramos el número que acompaña a esa x, en este caso es 5. Y el término independiente es el número que no tiene la x. En este caso es 7, ¿sí? Acá tenemos otro ejemplo, ¿sí? En este caso el exponente mayor de todos es 4, o sea que el 4 va a ser el grado del polinomio. El coeficiente principal va a ser el 3, ya que es el número que acompaña al exponente mayor. Y el término independiente en este caso es el número que no tiene la x, en este caso es menos 9, ¿sí? Ahí tenemos algunos ejemplos. Acá hay más, por ejemplo, ¿ven? Tengo P de x, x al cubo más 7x al cuadrado menos 6x. El grado es 3 porque es el exponente mayor. El coeficiente principal, miren acá, es 1. ¿Por qué es 1? Fíjense que adelante de la x al cubo, porque este es el exponente mayor, ¿verdad? No tengo ni un número, pero cuando no tengo ni un número, en realidad, en este caso, como es un término, en realidad es un 1 el que tengo, ¿sí? No es que sería 0, porque en realidad se anularía todo el término. Entonces, si no tengo nada delante de la x, sería un 1. Igual que en las ecuaciones, ¿sí? Ustedes dicen, cuando dicen x igual, bueno, adelante es un 1 implícito.
Y el término independiente en este caso, fíjense que es 0. ¿Por qué? Porque no hay ningún número que no tiene la X. Y cuando decimos que no hay ningún término que no tiene la X, en matemática ningún número o algo nulo sería 0, ¿sí? Así que en este caso sería el término independiente 0. Muy bien, ahora vamos a ver algunas expresiones que pueden ser polinomios o que no pueden ser polinomios. En el primer caso, en el A, sí es polinomio porque cumple con las condiciones. Fíjense que es 3x menos 1. Cumple con la definición. Es un polinomio de grado 1. ¿Por qué de grado 1? Porque esta x arriba, en el exponente no tengo nada. Pero eso sobreentiende que es exponente 1. ¿Sí? El coeficiente principal en este caso es 3, que es el que acompaña al del grado. ¿Sí? Que dijimos que era 1, es 3. Y el término independiente, dijimos, es el número que no tiene la x, en este caso es el menos 1, ¿sí? Muy bien. Vamos con esta expresión, la b, que es q de x, igual 2x a la menos 6 más 4. Bueno, ¿por qué digo que no es polinomio? No es polinomio porque nosotros dijimos que el exponente de la x tiene que ser un número como positivo y no negativo. Dijimos que eran los números naturales. Ahí, entonces, acá falla la definición y en este caso, esta expresión no es un polinomio, ¿sí? Entonces decimos que no es un polinomio, por lo tanto no podemos clasificar nada. No podemos decir el grado, no podemos decir el coeficiente ni término independiente, ¿sí? Así que decimos que eso no es un polinomio, perdón. El C, R de x igual la raíz cuadrada de 5x más 9. Tampoco es un polinomio. ¿Por qué no es un polinomio? Porque en este caso me encontré con una raíz y nosotros dijimos que un polinomio es una serie de sumas y restas de monomios, no de raíces cuadradas o raíces cúbicas o cualquier raíz, ¿sí? Entonces en este caso decimos que no es un polinomio y tampoco se puede clasificar en grados, coeficientes principal y demás, ¿sí? Bien, y la última clasificación que vamos a ver según la cantidad de términos. Dijimos que monomios es un solo término, cuando tenemos un solo término. Por ejemplo, 4x al cubo, ¿sí? Un binomio va a ser aquellos polinomios donde tengamos dos términos. Bi viene de la palabra 2. Entonces, por ejemplo, 3x más 5 es un binomio. Trinomio significa cuando tenemos tres términos, ¿sí? Por ejemplo, el ejemplo que está acá, x al cuadrado más 2x más 1. Y cuatrinomio son cuando tenemos cuatro términos. ¿Cuándo supera de los cuatro términos? Bueno, en realidad, en general lo decimos como polinomios y no tienen nombres específicos, ¿sí? Tienen más bien nombres específicos estos, los de un término, 2, 3 y 4. ¿Está? Y fíjense que acá tenemos cuatro términos. 4x al cubo es un término, 6x al cuadrado es otro término, 5x es otro término y el 1, que es el término independiente, es otro. Hay cuatro términos, ¿sí?